Hola superhéroe, bienvenido a la academia. Aquí es donde va a suceder todo, donde van a suceder todas las asignaturas, todas las clases. Te van a convertir en un superhéroe que vence al miedo y un entrenador de tu superhéroe peludo, de tu perro, ese animal que lo pasa tan mal con los petardos o con los ruidos fuertes o con otras situaciones que le dan miedo y que necesita que tú le guíes, que tú le ayudes a superar ese miedo. Vamos a empezar a hablar ya del miedo, de qué es el miedo, cómo funciona, cómo actúa en el cerebro de tu perro y qué podemos hacer para ayudarle. Y vamos a empezar hablando de qué es el miedo, esa sensación, esa emoción que nuestros animales sienten y que todos hemos sentido alguna vez, esa sensación de falta de control, de no saber lo que va a pasar o de saberlo y no poder evitarlo. Esa sensación de amenaza, de qué me va a pasar, me van a hacer daño, me voy a morir, me van a matar, me van a comer. Es una sensación muy desagradable, pero es una sensación que nos ha permitido sobrevivir a lo largo de miles y miles de años de evolución. Las especies que han llegado hoy en día a estar en el planeta lo están porque alguna vez sintieron miedo. El miedo es una sensación muy primaria, muy fundamental en las especies animales para conseguir sobrevivir en la naturaleza. A veces vemos el miedo como algo cultural o como algo impuesto, como algo que nos hacemos nosotros, nuestras ollas, nuestras películas en la cabeza, pero no, el miedo ha sido la clave de la supervivencia de las especies durante miles de años. Porque si tienes miedo a un tigre que te va a comer y sales corriendo gracias a ese miedo, te salvas. El miedo nos salva de los peligros reales de la naturaleza, de si alguien te quiere comer, de si alguien te persigue, de si alguien te quiere hacer daño de alguna manera. Pero el miedo en un ambiente urbanizado, en una ciudad, en un pueblo en el que no hay amenazas tan reales, en el que no hay depredadores, el miedo sigue presente, esa emoción sigue existiendo en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro instinto y en el instinto de nuestros perros. ¿Qué te da miedo? Te da miedo algo que no conoces, o que es algo que a ti te parece que te sobrepasa, que satura tus sentidos, que sea novedoso, que sea desconocido, que ya me ha dado miedo con anterioridad. Cuantas más veces pase miedo un perro a un estímulo en concreto, más miedo va a tener, porque la próxima vez va a decir, ¡ah! Aquello que me daba más miedo otra vez aquí. Un animal, cuando tiene miedo, está en una situación en la que su cerebro no piensa, su cerebro solamente reacciona. No puedes pedirle a un cerebro que está en situación de miedo que piense, que reflexione, que se dé cuenta de que no pasa nada. Cuando estás en pánico, se activa tu instinto y toda la parte que se aloja aquí, toda la parte frontal que se llama, que es toda la parte del raciocinio, del reflexionar, del analizar, se anula. Porque si te pusieras a analizar a ver cómo es ese león o a ver cómo es ese tigre allí en la selva, a ver si tiene más rayas o menos rayas, se te ha comido. No hay espacio para pensar, hay espacio solo para reaccionar. Generalmente es lo que dicen que son las 3 Fs en inglés, que es freeze, flee o fight, que es te congelas, es decir, te escondes, tiemblas, te pones en un rinconcito que no me vean, que no me vean, que no me vean, huyes, corres lo más rápidamente posible, saltas vallas, haces agujeros, atraviesas muros, lo que haga falta para salir de allí y escapar. O fight, si te ves acorralado y dependiendo de la situación, y si es algo que te da miedo, que es algo físico, porque los ruidos no son físicos, no puedo atacar a los ruidos, pero sí puedo atacar a un perro que viene hacia mí y que me da miedo, o una persona, o un palo. Entonces puede ser que reaccionen con el fight, con el luchar, con el intentar sobrevivir a base de luchar. Pensad que la base siempre es sobrevivir, porque ese cerebro se activa, su parte más primitiva del cerebro se activa para salir corriendo, luchar o congelarse, esconderse, pasar desapercibido para conseguir salvarle la vida. ¿No te ha pasado nunca de estar con alguien tranquilamente tomando un café o algo así y de repente ve una araña que le dan un pánico terrible o entra una abeja o algo así, se pone a chillar como un histérico, se sube encima de la silla o se va corriendo del bar y es que no lo puedo evitar, es que no lo puedo evitar, quítala, quítala, quítala de aquí, no puedo soportarlo? El verdadero pánico es que no puedes evitarlo y esa persona te aseguro que se muere de vergüenza por estar montando el número en ese sitio, en el café o en el bar o donde sea, pero es que no puede evitarlo y tu perro no puede evitar
tener miedo. Cuando está atenazado por el miedo, el cerebro primitivo de tu perro es el que toma las riendas de todo su cuerpo y el que manda. Es como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. En el momento en el que ya te has transformado en Mr. Hyde, ya no le puedes hacer razonar. Él simplemente actúa, simplemente huye o simplemente se esconde o simplemente hace un agujero. El animal no elige hacer un agujero, no decide, no interpreta y dice, ah, mira, si hago un agujero quizás me escapo. No piensa, no se da cuenta de a qué altura está el balcón, no se da cuenta del daño que se va a hacer haciendo un agujero en la pared. No hay lógica ni raciocinio en un cerebro atenazado por el miedo. Yo necesito sobrevivir, mi vida está en peligro. Estoy reaccionando a una amenaza para mi integridad. Así que reacciona, envía sangre a los músculos para que puedan correr más rápidos o para que puedan luchar, dilata las pupilas para verlo todo y que no se me escape nada, acelera el corazón, acelera la respiración para tener sangre, oxígeno disponible y reacciona. Con este curso lo que quiero es enseñarte estrategias para que tu perro poco a poco deje de reaccionar de esa manera tan poco consciente y tan poco pensada y planificada y empiece a pensar, ah, vale, hay esta situación, no me gusta, no lo veo claro, pero sé lo que tengo que hacer, sé que si voy aquí me voy a tranquilizar, sé que si me acerco a esta persona me va a ayudar a calmarme, sé lo que tengo que hacer para gestionar ese miedo. No vas a quitarle el miedo, vas a cambiar la manera como reacciona a ese miedo. Y poco a poco, cuando vea que tiene mayor control sobre ese miedo desaparecerá. Miedos muy intensos requieren meses. Yo con mi perra llevo años trabajando. Hay técnicas con ella que he probado, que he visto que tienen una reacción bastante rápida, que tienen unas consecuencias rápidas en su nivel de miedo, y hay otras técnicas, otras estrategias que son a largo plazo y que te tienes que pasar meses entrenando eso. Por eso aquí os voy a traer las estrategias que en el tiempo que nos queda más útiles nos pueden ser, y a medida que se vaya acercando el día, pues estrategias que se pueden utilizar con menos tiempo, porque el miedo, cada vez que tu perro pasa miedo, empeora. Cada vez que tu perro lo pasa mal, empeora. No se acostumbran al miedo. Cada vez es peor, porque cada vez se acuerdan de más situaciones en las que lo han pasado mal en esa situación. Entonces, conseguir romper ese círculo vicioso a veces es complicado, sobre todo en animales mayores que ya llevan muchas veces, ¿no? Bueno, pues no te preocupes, se pueden hacer cosas. Quizás no vamos a pasar de 100 a 0, pero vamos a pasar de un 100 a un 50 o de un 60 a un 20. Y con un 20, un animal lo puede llevar bastante bien. También hay diferentes niveles de miedo, ya no solamente miedo leve y miedo grave, sino que además hay la ansiedad, que es el hecho de que tú anticipas que va a pasar algo que te da miedo y ya estás sufriendo antes de que suceda aquello realmente. Esto pasa, por ejemplo, en los animales que tienen miedo a las tormentas. Lo que les da miedo generalmente son los truenos. Pero hay animales que cuando ven que el cielo ya empieza a llover o que está muy negro o sienten el cambio atmosférico, la presión de la atmósfera, la notan diferente, ya empiezan a pasar miedo, ya empiezan a sufrir, ya se esconden, ya huyen, ya se congelan, lo que sea. Porque anticipan y saben que después va a venir esa situación. Existe la ansiedad, existe el miedo en diferentes niveles, existe el pánico, que es ese miedo descontrolado, ese momento en el que tu cerebro, la parte que piensa de tu cerebro se ha anulado por completo, no puedes pretender que razone lo más mínimo porque está en ataque de pánico, como una crisis de ansiedad, como un ataque de ansiedad, un ataque de miedo, ¿vale? De pánico descontrolado. Otra cosa es una fobia, que una fobia es un miedo exagerado a algo. Como veis, hay como muchos términos, ¿vale? Y si algo quiero que sea este curso, que sea este reto y que sea esta academia, es algo a lo que todo el mundo pueda llegar y que no tengas que ponerte aquí a estudiar para saber la definición de cada tipo y algo así. Quiero ser práctica. Entonces, piensa en tu perro. Tu perro, cuando tiene miedo, ¿cómo reacciona? Haz una lista de las cosas a las que tu perro tiene miedo. A los petardos, a las tormentas, a los perros negros, a las personas que llevan casco, a situaciones con mucha gente, a quedarse solo. Lo que sea, es un grado de miedo exagerado, es un grado de miedo que tiene anticipación, que le cuesta mucho recuperarse, porque los estudios han visto que a más anticipación o a más tiempo que tarde en recuperarse el animal después de la situación de miedo, mayor es el miedo y más vamos a tener que trabajar
para mejorarlo. Los animales que anticipan mucho, han asociado, se han dado cuenta de que detrás de eso suele venir aquello que me da miedo, y cuando hay las primeras señales de que aquello va a pasar, ya me estoy poniendo nervioso. Como recuerdo algunos perros que conozco que cuando vienen los amigos y están preparando ganchitos y pizzas y no sé qué, el perro ya tiene miedo, porque sabe que vienen los amigos a ver un partido de fútbol y seguramente va a haber petardos, o va a haber gritos, o va a haber ¿vale? Cosas muy exageradas, y el animal, que es sensible y le da miedo a eso, ya se esconde cuando ve venir a según qué amigo por la puerta. Para que veáis el grado de anticipación que pueden llegar a tener. Los perros son muy listos. Y que los animales que después de pasar la situación de miedo les cuesta mucho tiempo recuperarse, no es, han habido 2 petardos, se han acabado los petardos, vale, me sacudo, que ya hablaremos de eso del sacudirse. Lo adelanto, es una señal de decir, ya ha pasado todo. Como cuando los bañas, después de bañarse se sacuden el agua, esa sacudida me indica que ese animal considera que ya se ha pasado la situación que le da miedo. Bien, pues, ¿cuánto tarda tu animal en sacudirse, en salir de su escondite, en dejar de correr como un loco? Si tu perro ve venir las situaciones y ya se anticipa y empieza a manifestar miedo, como sea que él lo manifieste, antes de que sucedan los petardos, o si tu perro, después de la situación de miedo, después de los petardos, tarda horas en salir de su escondite, tarda horas en calmarse, cuanto más tarde y cuanto más anticipe, peor es su miedo. Y fíjate que no estoy hablando de si en el momento del miedo le da por atacar, le da por huir despavorido o le da por esconderse y temblar y buscarte y estar a tu lado. No hablo de la manifestación del miedo, hablo de lo que le dura el miedo, antes y después. Eso es lo que te dice cómo de difícil te va a ser ayudar a tu animal. Cuanto antes empieces, más posibilidades de ir rebajando ese miedo. Cuando un animal entra en situación de pánico, ese animal necesita ayuda, aunque le dure muy poquito, porque en ese momento el corazón se dispara y bueno, realmente lo está pasando muy mal. Es un ataque de pánico, es un ataque de ansiedad. Pero el animal que es muy discreto, que solamente se esconde y tiembla desde las 4 de la tarde hasta las 12 o la 1 del mediodía del día siguiente, en el que por fin consigue sacarlo de su escondite, ese animal lo ha estado pasando muy mal y tiene un nivel de miedo alto, grave, aunque solamente esté escondidito sin decir nada. ¿Y qué hace falta para tener menos miedo? Pues veréis, el miedo es principalmente sensación de falta de control. Si conseguimos que nuestro perro tenga la sensación de tener un mayor control sobre su ambiente, si el animal tiene herramientas para gestionar ese miedo, para relajarse a sí mismo, si el animal sabe a dónde se puede dirigir de la casa, que allí hay menos ruido, da menos miedo, es una situación, es un entorno agradable en el que no suelen pasar cosas malas, si el animal sabe que puede contar contigo para entenderle que tiene miedo y para estar a su lado y ayudarle, todo eso va a ayudarle a sentir menos miedo. Bueno, pues hasta aquí el primer vídeo de la academia, espero que te haya hecho reflexionar y aprender alguna cosita, a entrenar superhéroes.